El papel de víctima. Lo peor del caso es que cuando escuchamos esta frase, que alguien está en el papel de víctima, pensamos en cualquier otra persona menos en nosotros. Porque bien conociendo el ego, enjuiciamos a otros y a nosotros mismos. Pero es más fácil cuando huimos. Con la victimización esto es muy peculiar. El problema o lo que agrava la situación es que cuando estamos en un papel de víctima, no nos sentimos la víctima. Es algo súper contradictorio, porque uno piensa que es el mundo el que está como en un estado negativo que nos está afectando y que nosotros no nos estamos haciendo víctimas, sino que son hechos, realidades, algo factible que nuestra mente cree que así es. Para mí no hay peor frase que esto es la realidad, o esos son los hechos, o así están las cosas. Porque esa frase habla desde la autoridad del ego de una persona. Cuando alguien quiere imponer una situación a cualquier otra persona, desde cualquier ángulo, estamos diciendo que solamente la verdad que nosotros percibimos es la única y que nadie más la puede tener. Entonces caemos en victimización porque estamos esperando que la otra persona esté de acuerdo con esa perspectiva. Estamos esperando que la otra persona tenga el mismo pensamiento y se alinee con lo que estamos diciendo exactamente como lo estamos diciendo. Entonces nos ponemos a pensar así y decimos, no, es que esta persona no quiere ver los hechos, nada más está en su faceta negativa y es su ego. Pero en realidad el que está dentro de esa victimización es uno mismo, porque en el exterior, cuando estamos viendo que la otra persona no se alinea a nosotros, es ego, porque nosotros queremos que se alinee a nosotros. Y es aquí donde viene este episodio que se llama La empatía como clave para superar el ego. El ego, hermanos, hermanas, es muy difícil de identificar. Muy difícil. En cualquier conversación, en cualquier conflicto, en donde sea que te encuentres con tu ego, de verdad identificarlo es muy difícil. La mayoría de las veces pensamos que no somos nosotros. Y es aquí donde entra la frase de ocúpate de estudiar tu mente, de sanar tu mente, de escuchar tu espíritu, tu alma, porque eso es lo que te va a orientar cuando sea un tema del ego. Pero, ¿cómo le hago para pensar en todo esto? Es que Cintia es bien difícil. Mira, así de fácil. Cuando entra la empatía, el ego se minimiza. Ya no vas a estar en victimización porque vas a ser empático. Ya no vas a estar discutiendo porque vas a estar en empatía. Ya no vas a causar conflictos o victimizaciones o situaciones o querer demandar que la otra persona haga algo que tú quieres porque lo vas a entender. Vas a estar en empatía lejos de buscar tu voluntad. Y aquí vamos a iniciar el tema con las perspectivas. Cómo percibimos el mundo, cómo percibimos nuestro entorno y cómo nos acostumbramos desde chiquitos a percibirlo. Por ahí me ha tocado un par de sesiones donde, pues sí, redundancia, me toca observar a personas que no ven cómo cuando te acostumbras de chiquito a siempre recibir una botella de agua azul, en tu adultez esperas que alguien te traiga esa misma botella de agua azul. Y si no la traen, entonces te decepcionas y sufres y no aceptas porque tú te acostumbraste a la creencia de que el bote era azul. Esto va para lo bueno y para lo malo y para lo neutral. Si te acostumbraron a hablarte de cierta manera y en tu adultez no te están hablando de esa manera, te decepcionas y sufres. Todo esto aplica en la ley de la vida de la aceptación. Si nosotros no aprendemos que nadie piensa igual que nadie, que todos tenemos diferentes capacidades, aptitudes, creencias y formas de ver la vida, entonces vamos a vivir en ego, porque siempre vamos a creer que todos debemos tener la misma perspectiva. Es bien importante resaltar algo. A veces le queremos echar la culpa a alguien de nuestras heridas de la infancia. No, es que mi papá no hizo esto, o mi mamá hizo demasiado de esto, o sabes qué, nadie me atendió, o sabes qué, viví ciertas situaciones que me dejaron ciertos traumas. Entonces nos clavamos tanto, pero tanto en eso, que de ahí nos salimos y lo vivimos replicando en nuestra mente constantemente, sea de manera consciente o inconsciente. Pero bien, aquí obviamente hay miles de situaciones, hay gravedad en diferentes asuntos y diferentes situaciones de los traumas y situaciones de cada persona. Eso sí, no se discute. Pero hay algo bien importante también de entender en las perspectivas.
Todos quieren decir, yo no quería sufrir de niño, o yo no quería sufrir esto, o yo no quería traumarme con esta situación, pero la realidad es que todos eligen un trauma en la niñez. ¿Por qué? Porque el ego está persistente en nuestra mente, porque de niños también está el ego, más silencioso y más chiquito porque no hay creencias, porque no hay limitaciones, pero está escuchando y está observando. Y si el ego vio algo de chiquito que mamá, papá, abuelo, tío, primo, hermano dijo que a nosotros nos afectó, nos lo vamos a llevar a la adultez y ahí lo vamos a traer como un reflejo de nuestra herida, y ahí es donde vamos a desquitarnos con personas que no tienen la culpa. Pero lo importante de esto es que aprendamos que nadie tenía la culpa, ni siquiera la persona que originó o que tú crees que originó este trauma. La mente es subjetiva. Por ahí en los primeros episodios habíamos hablado de la subjetividad de la mente, que uno va a percibir los escenarios conforme se siente. Y si estás en un mood emocional, súper emocional, donde todo lo que ves es demasiado intenso, vas a herirte. O viceversa, si estás en un mood donde no quieres percibir nada y no quieres dejar entrar a nadie y estás en esto desde la niñez, entonces llega otro tipo de herida de carencia a la adultez. Entonces aquí el abanico de opciones es increíblemente alto. Lo importante que te quiero decir es, no importa qué herida tengas subconsciente o consciente, todos estamos heridos, a todos nos hirieron, todos fuimos partícipes de este juego del ego. ¿Por qué? No porque hay un plan macabro detrás de todo esto, sino porque el humano lo necesita, porque nosotros lo necesitamos en nuestra evolución, porque necesitamos estas pruebas, atravesarlas, superarlas, mejorarlas. Cada quien, por ahí en diversas religiones hablan sobre cada quien carga su propia cruz, o cada quien a Buda le pone como ciertos caminos diferentes, más rocosos. Cada religión lo habla de una manera diferente. Aquí ya saben que yo no toco temas de religiones, pero sí de conciencia. Y la conciencia de decir, tal vez a ti no te tocó el camino de X o Y, pero tú tampoco sabes el camino que cruzó esa u otra persona. Entonces la perspectiva que tenemos la comparamos con perspectivas que también estamos teniendo de las perspectivas de otras personas y se hace un nudo en la cabeza. Y es por eso que hablamos mucho también del mindfulness de, a ver, deja de pensar, deja que tus emociones dejen de controlarte, deja que tus emociones estén como el ego tragándoselas y diciéndote qué hacer a base de lo que sentiste mal o sentiste bien. Ser objetivos y poder poner como todo en la empatía es lo que yo creo que he encontrado como mayor solución para el ego. Ahora, la empatía. La empatía es, y digo mucho literal, por ahí me regañaron en un video, pero es ponerte en los zapatos, no literal de la otra persona, pero sí aprender a escuchar qué está en tu entorno, salirte tantito de la burbuja de yo estoy sufriendo y a mí me pasa todo y yo y todos están contra mí, y empezar a ver, oye, a ver afuera qué hay, ¿no? Esta persona vino, me habló de cierta manera, ¿fue porque está en contra de mí o porque esa persona tuvo un mal día? ¿O porque esa persona trae una herida y alguien lo hirió ahorita? ¿O esa persona... ¿Sabes? Cuando dejamos de tomarnos todo personal y creer que todos están haciendo múltiples acciones para dañarnos. Ojo, esto es subconsciente. Ahorita que estás escuchando estas palabras probablemente me digas o pienses ay, claro que no, X, a mí no me pasa eso, no tengo tanto problema. Aun cuando creemos que no, cuando empezamos a rascarle poco a poquito nos damos cuenta que sí. Y es solo en las situaciones difíciles donde nos vamos a dar cuenta qué tan víctimas o qué tanto ego o cómo reaccionamos. O sea, solamente en situaciones de dificultad es donde vamos a poder entender con claridad desde la observación al ego. Entonces, si nosotros aprendemos a usar la empatía para calmar el ego, para superarlo, para decirle, ego, yo sé que quieres el protagonismo, ego, yo sé que estamos heridos, yo sé que algo me dolió cuando tenía 3 años y mi mamá me dijo que no debía comerme una fruta porque me iba a enfermar y desde entonces ya no comí frutas en toda mi vida, ¿no? Entonces me lo llevé cargando, ego, y yo sé que si alguien viene y me dice, no te comas esa fruta, me lo va a tomar personal, pero ego, no funciona así. Si una persona va pasando y me dice, por favor, no te comas esa fruta, es porque para la perspectiva de esa persona vio algo más que yo no estoy viendo. Y no es contra mí, es porque esa persona está viviendo su propia perspectiva y su propia mente.
Esa es la empatía, salirnos de la cabeza de nosotros, salirnos de esta mente de yo y decir, ok, entiendo, siento, esta persona me dijo esto, la siento, la comprendo, lo dejo ir y soltar y en verdad comprender a las demás personas. Hoy por hoy, creo que lo que más dificulta todo tipo de relaciones, tanto amistades como de pareja, como familiares, todo tipo de relaciones son afectadas por el ego única y sencillamente porque cada quien quiere imponer su propia perspectiva. Todos quieren imponer, todos quieren decir qué hacer, todos quieren decir es que esto es lo que yo sentí. Y sí, para la cabeza de cada quien todo fue súper real, todo fue tal cual como lo vieron desde su mente. Pero si quitamos el factor mente, nada es real. A donde yo veo un número, otra persona ve otro. Si yo veo un 3, alguien más ve un 8 y todo va a depender de si tengo miopía o si tengo astigmatismo o si de plano tengo una muy mala vista. Pero para mí fue muy real, para la otra persona también. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que salirnos del es que yo vi el 3 a decir, es que a lo mejor la otra persona pudo haber visto el 8. Ok, la voy a tratar de entender. Y muchos conflictos y muchas situaciones pudieran calmarse, ceder, simplemente no suceder si entendiéramos este concepto, la conciencia de que no somos los únicos que hemos sufrido en esta vida. El amor y la empatía hacia las personas más cercanas a nosotros, entenderlas, saber que no nos están queriendo herir, simplemente están viviendo su propio protagonismo en esta vida. Y hermanos, es que de esto se trata el ego, es que de esto se trata justamente de confundirnos, para que cada vez que nos volvamos a confundir y pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta, volvamos a la humildad de decir, no es cierto, me estoy autoengañando, simplemente todos tenemos otra perspectiva y no tengo por qué pelear por un punto de vista. Por supuesto que hay que poner límites, por supuesto que hay que defender en ciertas situaciones ciertos aspectos de injusticia, pero también hasta la injusticia es muy variable, porque lo que puede ser injusto para ti no es injusto para la otra persona, pero ¿qué se hace ahí? Se establece un límite. Oye, para mí esto es injusto, yo lo siento injusto, no me gusta, por favor no lo hagas. Y ahí entra un límite sano. Pero cuando nosotros no entendemos que la otra persona no lo hizo adrede, entra un conflicto de querer hacerle entender a la otra persona el por qué nos hirió. Y si no lo entiende, la otra persona está equivocada. El amor, esa es siempre la palabra. La empatía radica en el amor. Ama lo suficiente, no nada más a ti mismo y a tu ego, sino salte de eso y aprende a escuchar a tus papás, aprende a escuchar realmente a tu pareja, aprende a escuchar a tus amigas. ¿Qué tienen que decirte? ¿Realmente lo están haciendo para herirte o qué está pasando? Y esa es la pregunta que te tengo hoy. Imagínate el último conflicto que hayas tenido con alguna persona. Si eres alguien que no ha tenido muchos conflictos, pues bueno, tal vez ya tienes muy dominado tu ego. Hay varios... Pues sí, la verdad, varios signos que batallamos un poquito más con el ego en muchos aspectos. Pero mi pregunta contigo el día de hoy es, ¿qué tanto empatizas realmente cuando alguien viene y te cuenta qué le duele? ¿Piensas en defenderte o piensas en escuchar y ayudar a la persona porque algo le está doliendo? Sea que lo hiciste tú, sea que lo hizo alguien más, sea que no vaya con tus ideales, pero que esa persona genuinamente te está explicando que algo está sucediendo en su vida y que tú fuiste partícipe de esa situación. ¿Tienes la necesidad de defender el punto de vista o de validar la emoción de la otra persona? Creo que esta pregunta es muy importante porque aunque la escuchemos por ahí, no la aplicamos tanto. Y también lo digo personalmente, gana el ego, ganan las ganas de decir, es que yo sé que estoy en lo correcto, pero luego volteas y dices, no, es que no es quien esté correcto o incorrecto. Ego, cálmate, no eres perfecto, no soy perfecta, salte de tu papel. Aquí simplemente son dos personas que tienen heridas del pasado y que hoy en día están tratando de congeniar y de platicar y de crear algo. Entonces, estos conceptos son bien valiosos, bien preciosos: ego, empatía, amor, conciencia. Si poco a poco los vas descubriendo e integrando en tu vida, te lo prometo que todas tus relaciones en tu vida van a mejorar. Muchas gracias por estar en otro episodio más de Dilema de Sanar. Por eso me tardé un poquito más en subir este episodio, porque traía muy buen contenido. Espero poderlos estar viendo en mis redes sociales como Cintia Tamesa R, o en Dilema de Sanar o dilemadesanar.com. También si ocupas alguna sesión personal, ya saben muchos por ahí que estoy tomando sesiones personales en línea, entonces con muchísimo gusto los puedo ver por ahí.
Gracias y hasta pronto.